Todo el año hemos venido hablando de principios. Hablamos del principio del ayuno, del principio de la oración, de cómo llevar una vida saludable a fin de llevar una vida santa delante del Señor. Hablamos también del principio de la semana pasada y de hecho todo el devocional de la semana pasada estuve hablando acerca del principio de siembra y cosecha. Pues vamos a seguir hablando de principios. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos qué es lo que es un principio, nos va a ir mucho mejor en la vida. Nuestra vida va a ser mucho más fácil de llevarla. Va a ser mucho más sencillo poder caminar en bendición. Un principio es una ley que Dios creó para preservar, proteger y asegurar el máximo rendimiento de algo. O sea, Dios no quiere simplemente que tú des fruto, Él quiere que nosotros demos mucho fruto. Dios no quiere simplemente que estemos bendecidos, Dios quiere que seamos muy bendecidos. Por eso nos deja sus principios. A veces pensamos que los principios de Dios son difíciles y la verdad no son difíciles, es lo más agradable y caminar en ellos es lo más inteligente que podemos hacer. Hoy quiero compartirte un principio, pero para hablar de ese principio quiero hablarte de aquel que escribió parte de eso, que es el apóstol Juan. Segunda de Juan tiene 13 versículos, tercera de Juan tiene 15 versículos, son bien pequeños, pero no significa que no digan nada. Al contrario, dicen muchísimo. ¿Por qué? Porque Juan escribe esas cartas cuando ya tiene alrededor de 75 años, más o menos 60 años de su vida, lleva sirviendo al Señor Jesús. Y cuando alguien que lleva 60 años de su vida sirviendo al Señor Jesús, pues simplemente una frase no es una frase es un montón de sabiduría condensada en una frase. Segunda de Juan 1:8. Cuídense de no echar a perder el fruto de vuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora hay dos cosas que quiero resaltar de ese versículo, dos particulares que quiero resaltar de ese versículo. ¿Cómo empieza? Cuídense de no echar a perder, tengan cuidado, estén alertas, estén pendientes. ¿De qué? De que no pierdan el fruto de su trabajo. Juan, después de 65 años o 60 años, que él ya tendría que estar como por los 75, 80 años para cuando escribe esa carta. Cuando él lo escribe, después de todo el tiempo que él pasó con el Señor, después de ver mucha gente que siguió, llegó, conoció al Señor, lo amó y luego perdió todo, pone un consejo súper interesante. Puede ser que tengas un billete de 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 y se te pierde. ¿Cómo te sientes? Mal. Bueno, el consejo de Juan es no echen a perder el fruto del trabajo. ¿Por qué? Porque nos distraemos mucho. Somos parte de una generación que es bastante distraída. Celulares, redes sociales, 1500 cosas nuestra atención y tendemos a distraernos un montón. Otra es que somos parte de una generación, de hecho todas las generaciones han hecho parte de esto. Somos una generación terriblemente orgullosa. Matrimonios se pierden, casas se pierden, familias se pierden por el orgullo. Algo más que echa a perder un montón y que puede echar a perder todo el fruto de nuestro trabajo es tan sencillo como la falta de disciplinas saludables en nuestra vida. Todos tenemos disciplinas en nuestra vida, sí. Lo que pasa es que algunos tenemos unas disciplinas que no son tan saludables. ¿Cómo cuál? Una disciplina no saludable es pasar más de 3 horas viendo televisión al día. Eso es una disciplina no saludable. Puedes invertir ese tiempo en otra cosa. No te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo si quieres, pero no es una disciplina saludable. Al final te puede echar a perder todo. Yo sé que hoy en día pasamos mucho tiempo en los computadores porque hace parte de nuestro trabajo. Si hace parte de tu trabajo, bien, pero si hace parte de una disciplina no saludable, pues no lo hagas, no es un buen consejo. Quiero que entiendas esto. Comencé diciéndote que Dios quiere bendecirnos y puede bendecirnos. Pues bien, Dios es un Dios de recompensas. Él en Génesis capítulo 15 versículo 1, Él llama a Abraham y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu escudo y voy a ser tu recompensa. ¡Wow! ¿Quieres encontrar una sabiduría mayor? Hable la palabra del Señor y allí vas a encontrar que el Señor es tu recompensa. En todo lo que hagas, en todo camino, Él quiere recompensarte porque a Dios le gusta recompensarnos. Ahora, ya te lo dije, hay diferentes formas de recibir la recompensa. Claro, asegúrense de recibir su galardón completo.
¿Por qué? Porque también pueden recibir medio galardón, un cuarto de galardón, o pueden no recibir absolutamente nada. Algunos quizá han escuchado este verso y entonces en otro tiempo se enseñaba acerca de este verso y se decía, es que el galardón es aquel que recibiremos cuando estemos allá con el Señor. Sí es cierto, hay ciertas cosas que Dios nos va a dar cuando estemos allá, pero Dios quiere que no solamente recibas cosas como creyente cuando llegues a la presencia de Dios, sino que como su hijo, como su hija, tú vivas en esta tierra, en una vida tal cual como Él la ha diseñado, una vida de bendición, una vida de muchos frutos. En otras palabras, Juan 10:10, yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes por qué oramos por cada empresa y por cada negocio, digamos de las que nos presentaron hoy? Lo hacemos porque la palabra dice que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es que tú seas bendecido. La voluntad de Dios es que a ti te vaya bien en todo tu camino. La voluntad de Dios es que seas fructífero. Así que por eso oramos de esa manera. Porque hay un galardón que es completo. Mira, el Señor Jesús en alguna ocasión, Pedro le pregunta, bueno, y nosotros hemos dejado por ti, ¿qué hay con nosotros? Bien, el Señor Jesús dejó claro, dijo, para aquellos que dejen lo que sea aquí en esta tierra, yo les voy a devolver 100 veces más aquí en la tierra y en el venidero, la vida eterna. O sea, hay una recompensa eterna y una recompensa que vamos a disfrutar en esta tierra. Pero hay que aprender a saber cómo se disfruta la recompensa. Puede ser un buen galardón completo, porque ¿quién quiere medio galardón? ¿Y quién no quiere galardón? Ok, entonces como queremos galardón, tenemos que entender de dónde viene. De hecho, cuando uno quiere entender cómo funcionan las recompensas o algo de parte de Dios para la tierra, entonces uno solamente se va a los evangelios. Y en los evangelios se encuentra uno cómo es que Jesús colocó todas las recompensas del reino de los cielos en la tierra. Pero hay maneras de recibir recompensa. Poquita recompensa, nada de recompensa o completa la recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa completa? Entonces, préstame atención a estas 4 historias que te voy a leer rápidamente en la Biblia. ¿Quién recibió poca recompensa? Marcos capítulo 6, verso 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. ¿De quién está hablando la Biblia que no pudo hacer allí ningún milagro? ¿Pero Jesús acaso no es el Señor de señores? ¿Acaso Él no es el primogénito de toda la creación? ¿Acaso Él no es el primero y el último? Y yo no creo que Marcos se haya equivocado cuando dice la Biblia que no pudo hacer allí ningún milagro. El mismo Marcos en el capítulo 9 escribió esa frase del Señor Jesús cuando dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Qué fue? ¿Jesús se quedó sin creer? ¿Qué es lo que limita a Dios? Si descubrimos qué fue lo que limitó al Señor Jesús, entonces puedo entender también sobre qué principio está mi vida limitada. ¿Y qué fue lo que pasó? Me voy a los versos anteriores. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros, que eran unas pocas sanidades, y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿qué es esto? Verso 3, ¿no es este el carpintero? Espera, ¿este no es el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Acaso sus hermanos no se han cansado con algunos de nosotros aquí? Y se escandalizaban de él. O sea, primero se asombraron. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! Y luego, pero si este chuchito. Alguno quizá dijo, sí, él jugó fútbol conmigo. Algún otro dijo, él diseñó la sala en mi casa, él la diseñó, él la hizo. Y ahora verlo predicando. No, qué escándalo. O sea, ya dejan predicar a cualquiera. Ya dejan enseñar a cualquiera. Usted sabe, a veces la gente le gusta hablar de más.
Verso 4. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. No hay profeta sin honra. Di conmigo, honra. Dilo de nuevo, honra. Honra, una palabra muy sencilla, una palabra griega de solamente 4 letras. Se escribe time, se escribe como la palabra time en inglés, pero se lee timi del griego al español. También significa valor, precio, aprecio, honor, pero, escucha esto, según el diccionario griego, se designaba ante todo a la buena imagen que se tenía de un héroe, un guerrero, un ciudadano. En otras palabras, la imagen determinaba la honra. A veces para entender mejor lo que es algo, es mejor, se puede comprender mejor entendiendo lo contrario a eso. Lo contrario a honra sería deshonra. Lo contrario a valioso sería corriente. Lo contrario a algo muy valeroso, a algo admirable, sería algo común. Bien, lo que pasó con Jesús allí es que la gente lo vio, tenía una imagen de él es el carpintero, lo vieron como algo común y dijeron, él es una persona común. El pasaje que el Señor Jesús estaba leyendo allí fue ese pasaje cuando dice la Biblia que Él se levanta, en Lucas capítulo 4 está ese relato, Él se levanta y lee el pasaje y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, traerle libertad a los cautivos, anunciar el año de salvación para todos, año de jubileo para todos. Y la gente decía, pero ¿cómo va a decir que esta palabra se cumplió hoy en Él? Si Él es carpintero, al contrario, la puerta, arreglame la puerta. Tenían una imagen y su imagen generó deshonra. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no se hagan ninguna imagen de Dios. Y hoy te pregunto así de frente, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? Un Dios que es chévere, que es todo amor, que todos lo pueden recibir. Un Dios que no existe, un Dios que existe, ahí está, ahí me voy convenciendo. O tienen la imagen de que Él es el Rey. Porque escúchame bien, aunque sea amoroso, paciente, tierno y compasivo, Él es el Rey de los reyes. Y de acuerdo a la imagen que tú tengas de Él, será la recompensa que tú obtengas de Él. Es fácil ver una imagen y decir, no estoy de acuerdo. Es fácil tener una opinión. Todos tenemos una opinión. Lo triste de esto es que no le dieron el honor. Retuvieron el honor, porque el honor se puede dar o no dar. El honor es una decisión. No es que se lo merece o no. No se trataba de si se merecía o no. Se trataba de dar honor, de dar honra. Y ese es el principio que estamos hablando, de la honra. Retuvieron y entonces recibieron una recompensa así de chiquitica. Ahora hay otro relato, otra segunda historia. Una historia de gente que se quedó sin recompensa. Lucas capítulo 5, verso 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. O sea, solo habían líderes en ese lugar. Estaban los líderes religiosos más prominentes de toda la región. O sea, estaba la crema innata allí, todos reunidos, seminario de liderazgo 1.0 con Jesús. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Ah, pastor, pero eran líderes. Mira, te pregunto una cosa. Por favor, levante la mano aquel que necesite, que quiera ser sano por el Señor. Por favor, levante su mano. Aquel que, ¿te das cuenta? En aquel lugar dice la Biblia que había una gran multitud, por lo menos 100 personas. ¿Te imaginas un 80% esperando ser sanados por Jesús? Yo leo ese verso y digo, si el poder del Señor estaba para sanar, ¿a quiénes? A los que estaban allí. Y entonces yo me imagino que el verso 18 de Lucas 5, mi imaginación dice, en el verso 18 va a decir, y se desató de un momento a otro un poder de sanidad increíble. Y al menos un 30% de los que sufrían cualquier tipo de malestar fueron sanados. Pero en lugar de eso, el verso 18 dice esto. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Procuraron entrar al ponerlo delante de Jesús,
pero no pudieron a causa de la multitud. Había un montón de gente. Así que subieron a la azotea. No solamente me imagino que había un montón de gente, me imagino que había un montón de gente y habían algunos en la puerta que dijeron, ¿ustedes son líderes de qué? ¿Ya terminó la academia? No. ¿Han hecho los primeros pasos? No. Esto es solo para líderes, solo para nosotros, así, todos infladitos, ¿verdad? Pero estos dijeron, no nos hicimos semejante camino. Así que se subieron al techo como pudieron, quitaron las tejas, interrumpieron toda la reunión y dijeron, ya está paralítico, botémoslo. No, lo bajaron con cuidado, ¿verdad? Yo no me imagino al Señor Jesús hablando, ok muchachos, vamos a hablar del divorcio, no sé qué, y aquel, sí, mientras lo bajan, no se distraigan. No, uno se distrae. Así que todos se queda el Señor Jesús esperando, bajan al paralítico, miraron el punto donde estaba, se lo bajaron ahí al frente de él. Y el verso 20 dice, al ver la fe de ellos, ¿al ver qué? Ni siquiera los escuchó, ni siquiera nada. Al ver la fe de ellos, le dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos, los maestros de la ley, que estaban en el seminario, los que tenían la boleta VIP, comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Acaso qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico, lo miró y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. El paralítico fue sano. Los líderes se quedaron asombrados y se fueron enfermos. El paralítico no escuchó la prédica. Sus amigos tenían fe. Ni siquiera dice que Jesús vio la fe del paralítico. Vio la fe de los amigos. Pero los que estaban allí escuchando la palabra desdeñar se entiende, ¿verdad? O sea, menospreciar al máximo. Acabaron con Jesús. Hicieron trizas en sus mentes. Porque la honra es una actitud que nace en el corazón y se demuestra y se manifiesta a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Eso es la honra. La honra comienza en el corazón. Los de Nazaret recibieron una pequeña porción y estos que eran todos los líderes religiosos, en lugar de llevarse un milagro, se fueron ofendidos y no recibieron nada. Ahora, una tercera historia. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de una compañía de por lo menos 100 personas. Así que no era de la nación de Israel, no sabía nada. Sabía quién era Jesús por lo mucho que escuchaba hablar de él, pero no más. Y le dijo, Señor, fíjate cómo le habla. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, le dijo Jesús. Señor, ¿sabes qué? No merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo, mira, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se asombró. Sabes, no son muchas las ocasiones en que Jesús se asombra de algo. Y se voltea y los miró a todos. Los vio quienes estaban con él. Les dijo, ¿saben qué? Les aseguro que en todo Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este romano. De paso, el romano le dijo, no vayas a mi casa, porque en las casas de los romanos había toda clase de fiestas romanas. Y él sabía que en su casa había habido una fiesta el día anterior. Entonces dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero ¿sabes qué? Yo sé de autoridad. Y así como yo le puedo decir a uno de mis siervos, ve y viene, hazlo y lo hace. Yo sé que tú eres el Señor y puedes decirle a la enfermedad, vete y la enfermedad se va. A la escasez, vete y la escasez se va. La pobreza, vete y se va.
Este hombre no tenía, escúchame, no tenía unas bases bíblicas, pero entendía algo: honra y sujeción a la autoridad. Y a causa de eso, de tener un entendimiento de honra y de autoridad, que es algo que el enemigo quiere menoscabar en medio de todo este tiempo, ¿verdad? A causa de entender eso, el Señor Jesús se voltea y le dice: ¿sabes qué? Todo se va a hacer tal cual como tú crees. ¡Wow! Y dice, y en esa misma hora el siervo quedó sano y se llevó la recompensa, ¿cómo? Completa. Pues que ni siquiera le dijo: ¿sabes qué? Se haga todo como tú quieres, como tú quieras. Ni siquiera le puso condiciones. ¡Wow! Y todo por la honra. Una última historia. Mateo capítulo 15. Dice: saliendo de Jesús de allí, de otro lugar, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Lucas, de este mismo pasaje, dice que el Señor Jesús estaba tan cansado de ministrar que quería irse a un lugar a descansar. Estaba cansado de ministrar una y otra vez, milagros, todo. Quería descansar. Y aparece de repente esta mujer diciéndole, otra que ni siquiera conocía las escrituras, no era judía, no tenía entendimiento en nada de eso. Y ¿sabes qué? Yo quiero, y comenzó a decirle: mi hija está endemoniada. Verso 23 dice: pero Jesús no le respondió nada. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: Señor, despídela porque ya nos tiene desesperados. Se voltea, la mira y le dice: ¿sabes qué? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme, ayúdame, mi angustia es demasiado. Imposible que Dios, que es amor, a alguien que ore así le diga: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. O sea, para ese momento ya nos habríamos ofendido más de uno. O sea, si a veces llegamos y, ay no, qué pena. No, a mí que me va a tomar la temperatura con eso. Fuchi, yo no vuelvo. Hay gente que se ofende por bobadas. Y ella le dijo: sí, Señor, tienes toda la razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Eso es una gran recompensa. ¿Y todo por qué? Porque tuvo honra. Ella sabía quién tenía el poder para sanar y liberar su casa. Ella sabía que aunque otros que caminaban con Jesús le dijeran desesperadas, aunque aparentemente el cielo estuviera cerrado, lo ignorara y le enviara una respuesta que no era, ella sabía que Jesús tenía el poder para traer sanidad. Nunca menosprecies las respuestas que Dios puede darte, porque a lo mejor Dios te manda la respuesta que no quieres para sacar lo mejor de ti. A lo mejor tú estás orando y diciendo: yo estoy pidiendo este trabajo, Señor, y yo creo. Y cuando llegas al lugar te dicen: no, todos menos usted. De repente contratan al menos calificado. De repente tú tienes algo en venta y todos alrededor lo venden menos tú. Y entonces tú dices: no, eso no era para mí. No, es momento para seguir clamando y diciéndole: Señor, no importa, así sean solo las migajas, pero las migajas de la mesa del rey serán la recompensa completa para mis generaciones. Vamos a creerle a Dios por honrarlo a Él, por honrar su nombre, por honrarlo, por creer siempre que Él es el rey y que Él siempre tendrá la primera y la última palabra. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30, está el principio, está escondido en medio de un versículo, pero es un principio. Está hablando el Señor, que está hablando con el sacerdote, le está diciendo: ustedes hicieron las cosas mal, porque ¿sabes qué? Primera de Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay un principio, se llama honra. Y ese principio establecido por Dios va a traer recompensa completa para tu vida.
Así que es un tiempo para honrar a Dios en todo lo que hacemos.